Vamos a resolver por el método analítico los siguientes vectores. Vamos a tener que tenemos el vector A que tiene 35 newtons y un ángulo de 40 grados. Todos los ángulos los vamos a medir del eje X en contra de las agujas del reloj. Para el vector B tenemos 70 newtons y un ángulo medido desde el eje X sería de esta manera, desde acá para acá. Del eje X positivo al negativo hay 180 grados, es decir, media vuelta, más los 85 grados que tiene en el tercer cuadrante. Entonces, para encontrar ese ángulo sería 180 más 85. Y este ángulo lo sumamos y nos da 265 grados. $265. Lo vamos a colocar. Luego el vector C. Tendríamos que una vuelta completa, es decir, desde el eje X, al dar una vuelta completa y terminar en el eje X, hay 360 grados. Pero tengo un ángulo de 35 hacia el vector medido del eje X al vector. Entonces yo quiero calcular este ángulo. Sería 360 menos 35. Y vamos a ver cuánto nos da. $325 grados. Entonces vamos a decir que el vector C, aquí no le pusieron la magnitud, le vamos a poner la magnitud al vector C de 60 newtons, ¿sí? No tenían que haber dado, entonces vamos a decir que es 60 newtons y 325 grados. Ahora vamos a calcular las componentes. Me quedarían entonces las componentes así. Para la componente de los vectores en X, A en X es igual a 35 por el coseno de 40. Para la componente del vector B en X sería 70 por el coseno de 265. C en X sería 60 por el coseno de 325. Y vamos a calcular ahorita esos valores. $26.8 newtons. Para el siguiente sería 70 por coseno de 265. Menos 6.1. Newtons. Y 60 por el coseno de 325. $49.1 newtons. Ahora vamos a calcular las componentes en Y, que sería el vector A en Y. 35 por el seno de 40. El vector B en Y. 70 por el seno de 265.
y el vector c en y, que sería 60 por el seno de 325. El primero quedaría 22.5 newtons. Vamos con el segundo. Menos 69.7. Y con el tercero. Menos 49.1. Sumamos lo que hay que sumar y restamos lo que hay que restar. 26.8 menos 6.1. Más 49.1. Y me queda 69.8. La suma de estos, 69.8 newtons. Vamos a operar las componentes en y. 22.5 menos 69.7. Menos 49.1. Y da menos 96.3. Vamos a calcular la magnitud y el ángulo. La magnitud sería la magnitud del vector resultante sería la raíz cuadrada de 69.8 al cuadrado más menos 96.3. Recordemos que si está al cuadrado, elevado al cuadrado un negativo se vuelve positivo. Y al final me queda una suma. La magnitud sería $119 newtons. Ya tenemos la magnitud. Y ahora vamos a encontrar la dirección, que sería encontrar el ángulo, la tangente inversa de lo que me salió en y, menos 96.3 dividido 69.8. Vamos a ver cuánto nos queda. El ángulo sería de menos 54 grados. Lo vamos a ubicar todo en el plano cartesiano para encontrar la gráfica del vector resultante. Va a ser un aproximado, no lo vamos a graficar exacto y nos quedaría así. Aquí tengo una gráfica, la vamos a utilizar. Dice que la componente en X es positiva y en Y es negativa. X positivo es este eje de aquí y Y negativo es el eje Y de abajo. Es decir, nos queda en el cuarto cuadrante. Nos queda en el cuarto cuadrante. Y haciendo un ángulo de 54 grados aproximadamente, ese ángulo me queda negativo. Vamos a ver dónde quedaría ese ángulo. Pero primero nos quedaría acá. Vamos a ver.
más o menos ahí nos quedaría el vector resultante. X positivo, Y negativo. Vamos a ponerlo acá. Este es el eje X positivo y este es el eje Y negativo. Por eso el vector nos queda acá, el resultante. Vamos a ver el ángulo. Dice que el ángulo es de 54 grados, pero para que Y sea seno del ángulo, debería de ser este ángulo el que me salió, porque eso hace este triángulo. Este triángulo hace que Y sea el cateto opuesto y vaya con seno, y que esto de aquí sea X, que es el cateto adyacente, y por eso lleva coseno. Si yo voy a dar este ángulo, entonces pondría que es de, vamos a ponerle alfa, alfa es igual a menos 54 grados. Si yo quiero dar este otro ángulo de acá, a 90 le voy a restar 54 grados. Y de esta manera podría dar yo el ángulo de acá, el que puse en blanco. Pero si yo quiero dar el ángulo medido desde el eje X positivo en contra de las agujas del reloj, ese que acabo de poner ahí, sería 360 menos 54. ¿Sí? Si yo quiero este ángulo, le vamos a poner el ángulo teta. Teta va a ser igual a 360 menos 54 grados. Y me quedaría ahí un ángulo. Aproximadamente 306 grados. Y ahí estaría resuelto nuestro ejercicio.